Hola, muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a Astroterrat. Soy Carlos Uriarte y hoy me tenéis aquí. Todo esto lo que veis aquí es el skyline de Barcelona, porque nos hemos desplazado hasta el observatorio Fabra. Voy a girar unos cuantos grados para que lo veáis y voy girando y aquí tenemos el observatorio Fabra y nos lo va a presentar ni más ni menos que el gran Antonio Bernal, que va a estar con nosotros. Así pues, sed bienvenidas y bienvenidos y comenzamos. Bueno, Antonio Bernal, un placer tenerte, que nos abras las puertas del observatorio, que nos... Con mucho gusto. Ha sido un honor para nosotros tenerte aquí en el canal de Astroterrat y bueno, me gustaría preguntarte en primer lugar pues sobre este observatorio. ¿Qué representa el observatorio Fabra a nivel para la ciudad de Barcelona, a nivel de observatorio históricamente, ¿no? Sí, tiene mucha importancia. Pues mira, este observatorio fue inaugurado, hizo 118 años ahora el 7 de abril. El 7 de abril de 1904 fue inaugurado. Y se inauguró desde su inicio con 3 ramas de la ciencia, que son la astronomía, que todo el mundo la conoce, porque claro, la cúpula se ve desde la ciudad y la cúpula indudablemente, uno dice, allá hay un observatorio astronómico. Pero también aquí se estudia la meteorología y la sismología, que esa se ve menos, porque los equipos sismológicos están en el sótano, escondidos, pegados del suelo, para poder sentir los movimientos de la Tierra, evidentemente. Bueno, y desde que se inauguró, se han obtenido, digamos que, éxitos muy interesantes en las 3 ramas de la ciencia. Bueno, la sismología se inauguró o empezó a operar 2 años después, porque los equipos sismológicos en aquella época, a principios del siglo XX, no se vendían de serie, como se vendían los meteorológicos que se compraban, había casas que los hacían y los compraba uno. Estos había que mandarlos a hacer. Total, que aquí el primer seísmo o seísmo que se registró es del 1906, que fue curiosamente el 18 de abril, y ese fue el que destruyó San Francisco. Sí, este fue inaugurado con el... que no es el propósito del Observatorio Sismológico del Fabra estudiar los telesismos tan lejanos. Los registra el equipo, él registra lo que le llegue. Pero realmente el énfasis que se hace aquí es en los locales, para conocer cómo es la sismología local. Y luego en meteorología también, cosas muy interesantes, es que 118 años dan para mucho. Por ejemplo, aquí se tiene una de las series más largas del mundo de datos meteorológicos. En 1914, serie completa. Eso es rarísimo. Yo no sé si será única en el mundo, pero de las únicas sí es. Y es muy difícil tenerla porque para que haya una serie coherente, hay unas condiciones que son estrictas, por ejemplo, de no mover de lugar los instrumentos, hay que no se hagan construcciones a los lados, hay ciertas restricciones que impiden que una serie sea coherente. Si uno viola una de esas, entonces ya serían 2 series, pero no la misma. Y tener una serie ahora que se habla de cambio climático y tal, con esa longitud de más de 100 años, es súper importante, por supuesto. Y en astronomía ni se diga, porque aquí en el observatorio se hicieron unos descubrimientos muy interesantes. Mira, el primer director del observatorio fue José Comas y Solá, que era un personaje de Barcelona. En su tiempo, él era la autoridad científica de la ciudad. Hoy día la autoridad científica no es una persona, son institutos, universidades, pero en aquella época era una persona. Y la autoridad indudable era José Comas y Solá. Todo lo que tenía que ver con ciencia, con nuevas tecnologías, pasaba por sus manos, de alguna manera, o porque él se interesaba, porque era muy interesado en estas cosas, o porque le consultaban.
Y la astronomía, pues evidentemente, él era físico y entonces y tenía la afición de la astronomía desde niño, la tuvo. Y entonces él, pues digamos que fue un honor tener a Comas y Solá como director del observatorio. Entonces él tenía en su casa, en la calle Zaragoza, tenía un observatorio particular con un telescopio buenísimo que lo tenemos en el museo aquí ahora. Y cuando se construyó entonces él jugaba como los fotógrafos, un fotógrafo lleva en su maletín un teleobjetivo y un gran angular. Pues él tenía 2 telescopios de distintas características con los que hacía comprobaciones con el uno y descubrimientos con el otro. En fin, en ese juego de que su casa se convirtió en la sucursal del Observatorio Fabra, en ese juego él descubrió 11 asteroides, que era una cosa rarísima. Hoy día pues tenemos al Ferrando, que ha descubierto más de 500, ¿cierto? Pero en aquella época no, en aquella época era más difícil, mucho más difícil. Y entonces había lo que llamaba el doctor Codín, el anterior director del observatorio, con quien tuve pues muchas charlas, que él lo llamaba el club exclusivo de los que habían descubierto más de 10 asteroides. Eran rarísimos. Era un puñado que se contaban en los dedos de la mano, los que habían descubierto más de 10. Y él pertenecía en el mundo. Había unos monstruos, como Koch en Alemania, que había descubierto 200 y pico, pero eran unas excepciones. La mayor parte de la gente, 10, 15, 8, los más de 10, ahí estaba Comas y Solá. Bueno, y aquí hubo un descubrimiento que lo hizo Comas y Solá también, que es para mí, siempre desde que llegué aquí, en el año 2004, he dicho, este es el descubrimiento el descubrimiento clave del Observatorio Fabra, que fue que en 1907 Comas y Solá observó Titán, el satélite de Saturno, y descubrió que tenía una atmósfera, y lo escribió y lo publicó en una gaceta alemana de astronomía, que decía Titán tiene con unos datos muy precisos, tiene una atmósfera que es absorbente, porque lo vi y le vi los bordes ennegrecidos como se ven los de Urano, algo así. Y ese es el descubrimiento de la atmósfera de Titán, que ya internacionalmente se le dio se le atribuye, se le da el crédito, claro. Sí. ¿Y qué tipo de instrumento es el que se instaló aquí, el que vemos aquí? Mira, aquí se instalaron 2 instrumentos, que son la misma marca, es una casa francesa, en su momento era una casa francesa de París, creo que ahora ha cambiado de nombre, todavía creo que existe, pero bueno, en su época era una casa francesa y se mandaron a hacer los 2 instrumentos. Uno, el que tenemos abajo, junto a la sala de actos, que es lo que se llama un círculo meridiano. Es un telescopio que no puede apuntar en azimut, solo apunta en vertical, en altura, siguiendo la línea meridiana. Ese es muy útil para ciertos trabajos de astronomía, no muy útil para el público en general, porque yo no puedo buscar un cuerpo celeste con él. Y es un instrumento muy interesante que ya no lo usamos porque ahora los trabajos que se hacían con él se hacen con nuevas tecnologías, pero que está en perfecto estado porque cuando se dejó de utilizar estaba funcionando perfectamente. Y el otro es el que tenemos aquí en la cúpula, que es un refractor con montura alemana de 38 centímetros de diámetro, 6,20 metros de distancia focal, y es astrofotográfico. Realmente son 2 telescopios. El uno es el telescopio de observaciones visuales y el otro es la cámara fotográfica que utilizaba unos negativos, por cierto, muy apetecibles por un fotógrafo, que eran de 18 por 24 centímetros. Casi un DIN A4, casi un papel entero, una hoja entera. Sí. Y bueno, con este telescopio, con este refractor, a sistemas ópticos era apocromático, era cromático, de 2 lentes. Es un acromático. Es un acromático de 2 lentes, 38 centímetros de diámetro, y lo mismo es acromático la cámara. La cámara también, su lente es acromática,
y este tiene, digamos que no tiene forma de enfoque, como es de focal tan larga, este es un F-16, y claro, a una focal tan larga, de la profundidad de campo es enorme. Entonces se enfoca muy fácil, ni siquiera tiene tornillo para enfocar nada, sino que uno hunde un poquito, saca un poquito a mano el ocular y se ve perfectamente. Y tiene oculares que van desde los 150 aumentos hasta 750 aumentos, cosa que hoy día pues no se puede utilizar. Claro, ya hoy día tenemos la ciudad al pie que produce turbulencia y tal, y a más de 250 esto es imposible de mirar. Imposible. Lo que pasa es que sí que es cierto que estás a una cierta altura y quizás para hacer planetaria, porque mira, justamente tenemos el sur, ¿no? Que tiene... Sí. Y como trabajo planetario sí que podría ser válido, ¿no? Podría tener ese tipo de validez actual de poderse observar planetas y poder estudiar planetas o rasantes o ocultaciones o... Sí, mira, este telescopio, digamos que para observación visual es bueno para observar planetas, luna es un espectáculo. Entonces nosotros lo usamos más que todo en las observaciones visuales para el público. Ya no se hace ningún trabajo con él, es para el público, pero el público es encantado, claro, porque tú les muestras Saturno y es que Saturno se ve con aquel detalle, con esa magia de los anillos en el aire, bueno, todo, lo mismo Júpiter, que lo vamos viendo mucho, por ejemplo, en las cenas, y se va viendo cómo cambian sus satélites, con el detalle. Miren, yo con este telescopio lograba saber, sin utilizar la chuleta del ordenador, lograba saber cuáles eran los satélites de Júpiter. Decía, este es Io, este es tal, este es tal. ¿Por qué? Por la pequeña diferencia de brillo que captaba y la pequeña diferencia de color que captaba. Sí, eso uno le pierde la práctica, pero yo al principio, ahora ya es la chuleta, me volví cómodo. Pero antes yo lo hacía por ejercicio. Sí. Yo tuve la oportunidad de asistir a una cena astronómica y sí que vi Júpiter como nunca había visto Júpiter. O sea, es que es algo extraordinario. Es que a diferencia de los Smith-Cassegrain y los reflectores, los que son espejos, adolecen más las turbulencias, y los refractores, en cambio, se las comen con patatas. O sea, son... Y mira, cuando tú ves estrellas, porque aquí tenemos el Smith-Cassegrain de 14, un celestón de 14, y uno se acostumbra a ver estrellas con él, a mirar. El día que las ve con el refractor, parecen diamantes. Se da cuenta de la diferencia que hay. Hay una diferencia total. Sí. Vale decir que todavía aquí hacemos algún trabajo científico, que es el seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra. Yo lo estoy haciendo desde el año 2011. Y hacemos eso por varias razones. Mira, en el mundo hay telescopios automáticos que hacen ese trabajo y hacen, yo qué sé, 10.000 observaciones en el año. Nosotros hemos llegado a hacer 1.000. Ahora con la pandemia se cayó brutalmente la cantidad, pero lo hacemos por dos razones. Una, porque el objetivo de un observatorio astronómico es producir datos astronómicos, ¿cierto? Yo diría que lo del público es algo adjunto, pero no es lo más importante, es producir datos astronómicos. Y perdería su sentido el observatorio si no hiciéramos alguna cosa. Y eso es lo que podemos hacer. Tenemos una ciudad de varios millones de habitantes al pie, tenemos un telescopio con 118 años, bueno, entonces hacemos lo que podemos hacer, entonces hacemos ese trabajo. Y la segunda es, bueno, porque este telescopio, en mi opinión, es el instrumento científico más importante históricamente que tiene Cataluña. Y hay que mantenerlo vivo, porque si no, el telescopio, si no lo utilizamos, se muere. El telescopio se muere.
Sí, sí. Y es por eso que actualmente una de las cosas que estáis haciendo es realizar tareas de divulgación astronómica mediante cursos de astronomía. Exactamente. Nosotros hacemos la mayor parte del trabajo astronómico que se hace en el observatorio, tiene que ver con el público, y a eso le añadimos el seguimiento de los asteroides cercanos a la Tierra. Que nos hemos centrado en los cercanos a la Tierra porque son los que el centro de planetas menores pues son los que más necesita que se observen, y nos publican las observaciones, siempre las publican. Ya tenemos digamos como una rutina para hacerlas bien hechas, que nunca nos devuelven nada. Hacemos eso, de manera que tenemos esa dualidad para el público, que lo hacemos con el telescopio óptico antiguo, y el seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra, que lo hacemos buscando con el telescopio óptico antiguo y haciendo el seguimiento con él también. Y la fotografía la tomamos con el Celestron 14, que tenemos una cámara muy buena, el Celestron 14, además, muy apropiada como para el trabajo que estamos haciendo. Claro. Y bueno, y si nosotros quisiéramos visitar el Observatorio Fabra, ¿a través de la web tenéis algún tipo de acceso para que se pueda visitar? Supongo que sí, ¿no? Mira, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí se hace lo que son los cursos, las cenas del verano, que se hacen desde junio hasta principios de octubre, y las observaciones astronómicas que se hacen los viernes y los sábados, todas se hacen a través de un contratista, de una empresa contratista que es Externalia, que lo hace supremamente bien. Y entonces todos esos trabajos a través de Externalia. Y en ese contexto que recibimos 10.000 visitantes en el año, que en un observatorio astronómico eso tiene tela. Tiene mucho. Es mucho power. Mucho, sí. Y lo que son las observaciones astronómicas, pues eso no tiene que ver con divulgación, entonces no sería pues lógico que hubiera un intermediario allí, entonces se hacen directamente para la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que es la propietaria del observatorio. Claro, qué bien. Pero bueno, ¿qué sería el observatorio sin Antonio Bernal? No sería nada. No. Es que para nada. Tenerte aquí, eres todo un referente en el mundo de la astronomía. Cada mes en la revista Astronomía, desde hace muchísimos años, no sé cuántos, pero yo desde que creo 90 y algo podría ser. Yo ya en el 90 y pico escribía algunos artículos, ¿no? Que era sí, tribuna de astronomía. Pero continuos, sin parar ningún mes, desde el año 2001 o 2002. Correcto. Y cada mes tenemos nuestro cielo del mes, y luego sí, exactamente, ese precioso artículo que tan esperado, que yo creo que bueno, tienes libros en el mercado, pero se te da tan bien escribir que sí. Muchas gracias. No, es verdad, porque todos los artículos algunos son muy técnicos. Yo voy a tener el placer, por fin, después de muchos años, de poder escribir mi primer artículo para la revista Astronomía, y me fijo en los maestros, ¿no? Y tú eres uno de los grandes, y pienso qué maravilla de artículos, ¿no? Que hay unos muy técnicos, pero luego están los tuyos que suelen ser pues efemérides, profundizar sobre alguna efemérides, profundizar sobre aspectos históricos o pequeñas anécdotas Sí, a mí me gusta porque la gente es ansiosa de leer y saber esos detalles graciosos. Y a veces le metí un poco también de cosas imaginativas. Por ejemplo, en la última revista, el artículo que hice fue cómo hacer un viaje a las antípodas en ascensor. Y entonces, para que la gente entienda cómo es digamos, la acción gravitatoria de la Tierra sobre algo, en fin, era más bien con ese propósito. Qué bueno, sí, sí. Y luego aparte, estás en BTV.
todos los domingos, ¿no? Sí, esos 4 minutos. Ya llevamos un año con los 4 minutitos, que yo les digo los 5 céntimos, pero eso es. Con Alfred Rodríguez Picó, con el Temps de Picó, y hay suerte, ¿no? Que en un medio televisivo... Hombre, yo lo agradezco mucho. A mí me han dicho, hombre, no podemos darle más. Le digo, no, es que yo estoy muy contento con estos. En teoría son 5 minutos, porque 5 minutos de astronomía todas las semanas. Es la única televisión que los tiene en España, que yo crea. En España ninguna. En España. Sí que Inglaterra tuvo aquel de Patrick Moore, claro. De Patrick Moore, que todavía sigue. Que todavía sigue y que de hecho tiene récord Guinness. Leí que tenía el récord Guinness de ser el programa más longevo. Claro, pero el récord es de Patrick Moore. Es de Patrick Moore. Claro, porque es el programa más longevo con un solo presentador. Exacto, con 50 años. 50 años, sí. Una maravilla. Y Patrick Moore era un gran personaje. Yo tuve la oportunidad de hablar con él varias veces y que nos visitó en Colombia. Y es una maravilla hablar con él. Es que es una caja de música, total. Claro. Bueno, él hizo el catálogo Catwell, ¿no? Los Catwell, sí. Él murió en el 2002. Sí. Y eso, ¿no? El hecho de no solamente tenerte en BTV, sino que también te podemos escuchar en los podcasts. Ahora ya lleva, sí. Hoy grabamos el podcast número 27. Claro, porque se hace desde Medellín, ¿no? Digamos, Zuluaga, que es el astrofísico pues, con el que converso, está generalmente en Medellín, Colombia. Y yo estoy en mi casa aquí. Y entonces grabamos los dos y después tenemos un técnico que nos hace las mezclas. Pero, por ejemplo, hoy el que grabamos, Zuluaga está en este momento en Valparaíso, Chile, y lo grabamos de Valparaíso y de aquí. Es que ahora es una maravilla ver estas cosas de la tecnología. La verdad es que sí. Lo que sí que es un directo, ¿no? ¿A qué horas ponéis? ¿De madrugada o...? No, nosotros grabamos los lunes. Hoy grabamos, pero no sale, sino que tenemos 2 de colchón. Entonces, por ejemplo, y se ponen los lunes, pero el que se puso hoy es el que grabamos hace 15 días. Porque es mejor tener un colchón porque salimos de vacaciones o pasa alguna cosa, entonces tenemos ahí Luego también te tenemos en redes sociales, en Punto Bernal, en Instagram con tus píldoras. Yo tengo mis píldoras ayer, la que salió el domingo, ayer fue la número 250. Sí, yo tengo la pildorita el secreto que le tengo a la píldora, porque ahora la gente la está esperando, y el secreto que le tengo es la brevedad. Me puse el límite del Twitter, 288 palabras, no más, letras, 288, no más. Entonces, claro, porque así la gente tiene tiempo de leerla. Hoy día no hay tiempo para cosas muy largas. Ya, sí, que bueno, pero al menos a mí siempre me hace como que especial ilusión cuando veo alguna foto mía en la pildorita, digo, wow, sí. Es un subidón muy grande y te lo agradezco que puedas compartir estas imágenes. Bueno, Antonio, muchísimas gracias de verdad por tenerte en Astroterrat. Hombre, no, muchas gracias por venir. Yo estoy encantado de Ha sido un placer de verdad enorme y bueno, ahora te dejo con los alumnos. Yo tengo mi clase a las 1:30, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues hasta aquí un vídeo más de Astroterrat, ya habéis visto, una conversación con el gran Antonio Bernal y como veis, en un lugar realmente alucinante, ni más ni menos que el Observatorio Fabra de Barcelona, un observatorio centenario, un observatorio que, como él bien dice, se tiene que mantener vivo y que os invito a todas y a todos a venir aquí al Observatorio Fabra y disfrutar de estas maravillosas vistas, no solo de Barcelona, sino del cielo. Hasta la semana que viene, amigas y amigos. Nos vemos pronto.